Bueno, complementando este tema tan interesante de los juicios del índice del destino, tenemos otro aspecto que va a influir en algunas predicciones que nosotros podamos hacer. Y este tema es el del que habla Abraham Ben-Ezra en los juicios generales. Y se dice, los juicios generales anulan a los particulares. Y vamos a ver este interesante tema del que hablaba ya hace mucho tiempo Abraham Ben-Ezra. Los juicios generales anulan a los particulares. Bueno, Abraham Ben-Ezra, del que mucho hemos hablado en este canal de YouTube, es un rabino. Él trabajó y hizo muchas cosas también para muchos escritos para su religión, para los judíos, para el judaísmo. Y Abraham Ben-Ezra nació en Tudela en el año 1089 en la península ibérica, Tudela, España. Era un gran sabio, porque él dominaba la poesía, la filosofía, la astrología y gran variedad de disciplinas intelectuales. Era genial como filósofo y también escribió mucho sobre todos los aspectos religiosos. Exégeta introdujo un enfoque crítico y gramatical en el análisis de los textos bíblicos, por eso les decía que escribió mucho para la religión. Abraham Ben-Ezra fue también traductor, pues escribía hebreo y eso puso al alcance de los eruditos europeos que no leían árabe las ideas de sus predecesores. También matemático, como todos los astrólogos de la era, escribió el libro del número, en el que descifraba grandes enigmas del astrólogo, de la astrología y de la astronomía que en aquel tiempo no existía diferencia entre uno y otro. El que era astrólogo era astrónomo y el que era astrónomo era astrólogo. Es reconocido como uno de los mejores astrólogos de todos los tiempos. Ibrahim Abraham Ben-Ezra. Fue también traductor, pues escribía hebreo y eso puso al alcance de los eruditos europeos que no leían árabe, como ya lo habíamos visto. Abraham Ben-Ezra enseñó astrología en el año de 1158 en Londres y Oxford. Fíjense qué interesante. Posteriormente en Bolonia, Italia. Su libro de astrología más conocido es El Principio de las Sabidurías, escrito en el año 1148. En su obra, El libro de los fundamentos de las tablas, explica un procedimiento para dividir el horóscopo en casas. 5 siglos más tarde, este sistema se llamó inadecuadamente el sistema de Plácidus, porque pues realmente el que lo hizo fue Ben-Ezra. Otros de sus libros son el de Nativitatibus Magistrales, Compositum, Astrolabium. Y el libro del juicio de las estrellas, este es muy conocido. Esta es una obra maestra de este gran rabino, el juicio de las estrellas. Este se encontró en la biblioteca de San Lorenzo en el Escorial, traducido al español por la Escuela de Traductores de Sirventa, liderada por el astrólogo español Tito Macía, el rector de la Huila. En sus libros cita frecuentemente a Ptolomeo, a Doroteo de Sidón, a Mesalá, a Sael y a otros. Este gran astrólogo muere en Calahorra en el año de 1164. Y aquí pongo un texto escrito por él. Tenemos estos textos que también fueron traducidos por la Escuela de Traductores de Sirventa. Los textos los tengo, afortunadamente, gracias a Tito. Y bueno, en la antigüedad, tanto la magia como la astrología eran consideradas como ciencia, indisociables de la alquimia, la astronomía y la medicina. Abraham Ben-Ezra, el gran autor de los juicios generales que anulan a los particulares, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver de qué hablan los juicios generales. La primera de lo que hablan los juicios generales, dice Ben-Ezra, es que has de saber que la religión es ese del nacido, de la natividad, del que tú quieres conocer algo de él, tenemos que relacionarlo con qué religión profesa. Si es judío,
Aunque muestre su carta que llegará a ser rey, no lo interpretarás así, pues la conjunción mayor de Saturno y Júpiter, que indica que todos los judíos estarán en cautiverio, este es un juicio general y se aplicará al nativo, es decir, que los judíos no podrán llegar a ser reyes por esta situación. Sin embargo, se puede determinar que será un gran hombre próximo al rey, esto sí, pero él mismo no será rey, aunque su carta esté enmarcados los aspectos que nos dice que será rey, como Júpiter en el medio cielo o algún otro aspecto así. Lo hemos visto en las cartas de Carlos III, de William, el príncipe de Inglaterra, y bueno, ahí están marcados en donde ellos, si fueran judíos, no podrían ser reyes. La segunda, el segundo juicio general que anule al particular, bueno, es que si un nacido, estamos hablando de un nacido que está en una, alguna persona que ha nacido en una tierra de negros, aunque encuentres a un Venus, esto es muy racista, chicos, lo siento, y a la luna en el grado del ascendente, no juzgarás que este hombre será bello como si fuera de la tierra de los blancos, pero sí vas a dictaminar que va a ser más hermoso que la mayoría de su propia tierra. O sea, esto lo dice Abraham Benja, ¿eh? No lo digo yo. Igualmente, aunque el regente del sujeto sea Mercurio, no juzgarás que será muy inteligente o científico, porque nadie puede ser científico en la tierra de los negros, pero por el excesivo calor. Pero sí juzgarás que será más entendido, más, lo hemos visto en la película esa de Dominar a los vientos, en donde el chico era negro y fue muy inteligente y resolvió un problema grave de agua, pero sí juzgarás que será más entendido que los otros de su tierra. La tercera, digamos la tercera premisa que habla de los juicios generales, dice que si la conjunción mayor, esto de conjunción mayor está hablando de los ciclos, en donde los planetas mayores, digamos Júpiter, Saturno, se unen en conjunción. Cuando lleguemos a tercero lo vamos a conocer, y esto habla de los ciclos mayores. Entonces, si la conjunción muestra que alguna ciudad va a sufrir una guerra y en ella se halla mucha gente cuya natividad no indica que han de morir en un conjunto, en un conflicto bélico, como puede ser ahora, muy claramente lo tenemos con Ucrania y Rusia, bueno, pues aquí, al haber guerra, la muerte les llegará a muchos, aunque su carta no lo señale de esta manera. ¿Por qué? Porque el juicio general anula al particular, entendiendo que el juicio general habla del juicio de una nación y el particular de tu carta natal. Según la tradición, un segundo. Según la tradición, las ciudades se juzgan. Vamos a analizar lo que va a pasar con una ciudad con el cero de Aries. Estos son 4 puertas que hay en las cartas natales, y cuando hacemos astrología social, cuando hablamos, queremos saber cómo le va a ir a México, cómo le va a ir a Perú, bueno, tenemos que partir por el cero de Aries o las raíces de los tiempos. Esto vamos a utilizarlo para hacer pronósticos de la ciudad, y vamos a usar la entrada del Sol en la exaltación de los planetas, y así podemos hacer una previsión para la ciudad. Por ejemplo, en el 2001, la entrada del Sol en Aries para Nueva York tenía a Saturno sobre el ascendente. Y pues ya ven lo que pasó con las Torres Gemelas. La cuarta razón, el cuarto juicio que anula el particular, es que si la conjunción muestra que habrá en una ciudad una epidemia, como ya nos pasó con el coronavirus, y las natividades de los ciudadanos no daban indicios de que te vas a enfermar o que te vas a morir, pues bien nos podemos enfermar o morir, dado que hay un juicio general en que nos está afectando a todos. Aquí es importante saber que es más propenso a las personas que en su carta natal ya tenían marcados algunos aspectos en casa 12, en casa 6, hablando o las enfermedades propias de Neptuno y Plutón, en donde pueden tener más propensión a morir o enfermar gravemente en este caso, del coronavirus. La quinta razón es la siguiente. Si 2 personas nacen en el mismo día y en el mismo lugar,
pero uno es hijo de un caballero y otro de un panadero, y ves que sus natividades también van a tener mucho encumbramiento, no podemos juzgar que esa elevación será igual para ambos, y esto está muy relacionado con el índice de destino. Pues uno podrá ser rey y otro podrá simplemente ser un mercader. La sexta es que con respecto al rey, su poder corresponde a un juicio general. Si ves que en la natividad este rey decide ir a guerra, esto llevará consigo a mucha gente, a todo el ejército, aunque la natividad de alguno de estos soldados no indicaría que saliera de su ciudad. O sea, aquí hay el juicio general anula al particular. En la actualidad el rey es el sol, es nuestro gobernante, y en la astrología es muy importante el aspecto que va a tener en la astrología social la posición del sol, porque de aquí va a depender el juicio general. La séptima se refiere al tiempo que es juicio general. Si una persona ve en su natividad que no ha de morir en el agua y se hace a la mar, en invierno cuando hay un gran temporal en el mar, aunque esté en el ascendente Júpiter o Venus como dos ángeles, puede ocurrir un naufragio porque el tiempo es un juicio general respecto a su natividad y su elección de hacerse al mar con Venus o Júpiter, este es un juicio particular. O sea, si estás viendo que viene el temporal y dices, ay, no, a mí no me va a pasar nada porque yo tengo a Júpiter en el ascendente, pues mira, sí te pasa. La octava es la parte del carácter. Son 8 los juicios generales. Si algún nacido es conocedor del arte de la astrología y ve en su natividad que en una fecha tal el cuerpo va a enfermar, porque estamos viendo por Atacire los aspectos de la 12, del 60, el 144, 72, y antes de este tiempo uno dice, creo que me va a ir un poquito mal porque yo tengo un Marte entrando a la 12. Bueno, pues entonces dice Benezra, templa tu cuerpo, y de esta manera no te vas a enfermar y la enfermedad llegará, el martes se va a expresar, pero no va a tener tanto calor como si tuviéramos un cuerpo deshidratado, entendámoslo así. Ahora bien, hay que votar con mucho cuidado porque ahora que sabemos que el presidente de nuestro país es un juicio general y los juicios generales anulan a los particulares, chicos, pues hay que tener mucho cuidado por quién vamos a votar. Eh, Nuevamente los invito a que nos hagan cualquier comentario de esto en el canal de pronósticos florales en YouTube. Esta es una grabación que estoy haciendo en marzo del 2023. La voy a cortar.